seguimos conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Amalio, fíjese que estábamos conversando sobre las miradas que hay desde la universidad, de las nuevas universidades, claro, y desde la universidad tradicional, por ejemplo la Universidad Bolivariana, pero qué cosa que la buena parte del equipo que fundó la Universidad Bolivariana es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Sí, a veces, y entonces, bueno, no tiene sentido que unos y otros se descalifiquen. Claro, sin duda que es así, aunque parte del equipo inicial, por ejemplo, menciona al profesor José Miguel Cortázar, que fue uno de los que le dio sustrato a la Universidad Bolivariana. Es decir, la idea inicial, según lo que ellos cuentan ahora, era distinta, en todo caso, para propender más a la calidad. Es decir, ciertamente que es necesario hacer universidades que puedan permitir que los estudiantes tengan opción, es decir, que vayan múltiples opciones. Eso es muy bueno porque, sin duda alguna, ha crecido mucho el conjunto de jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior. Pero eso hay que hacerlo conservando la calidad. Tú no puedes masificar sin calidad. Y creemos nosotros que el gobierno ha enfatizado mucho en la calidad para dar la sensación de que esa forma está cumpliendo con una suerte de compromiso social, de deuda social. Y yo creo que eso no es nuevo. Es decir, el país tiene muchos años. Es decir, los gobiernos anteriores hicieron también esfuerzos por tratar de hacer mucho más inclusiva la educación, y las propias universidades hacen esfuerzos para hacerlo. Por ejemplo, el programa Samuel Robinson nuestro, junto con otros programas que tienen el conjunto de facultades, la propia misión nuestra de la universidad, la forma como selecciona y cómo se vincula con la comunidad, hace que esta universidad, la UCB en este caso, tenga un compromiso. Entonces yo creo que aquella idea según la cual las universidades que el gobierno está creando ahora, que llamas bolivarianas, son las únicas que tienen compromiso social, es una idea realmente peregrina e injusta, y además muy vista de la perspectiva de carácter ideológico. Entonces, contraponer ideológicamente una universidad con otra, creo que ha sido un error del gobierno, lo que ha obligado a responderle del otro lado. Ahora, yo creo que, sin descalificar a nadie, simplemente creo que hay que elevar la calidad de todas las universidades, es decir, que todas tengan suficiente calidad. Por ejemplo, en Europa se creó el espacio de la educación superior, y se creó con base en que, tomando como referencia a las universidades mucho más tradicionales como ejemplo de calidad. Aquí se ha hecho todo lo contrario, se trata de descalificar a las que existen, a las que toda la vida han dado por el país, han contribuido con el país, para intentar crear un modelo que hasta ahora no ha funcionado de la forma como inicialmente se planteó. Ahora, fíjese, profesor, que estamos en una sociedad polarizada, la sociedad venezolana, dividida pues por la confrontación política, y las universidades han sido parte también de ese proceso. ¿Qué pueden hacer las universidades, tanto las que han nacido, digamos, durante este periodo, como las universidades tradicionales, para tratar de bajarle volumen a la polarización y para tratar de que los temas inherentes a la educación, a la superior y a la educación en todos sus niveles, no estén, digamos, transversalizados por el fenómeno polarizador? Sí, me gusta mucho la pregunta por lo siguiente. Las universidades pudieran ser el tercero entre las partes, ser un espacio para el encuentro, y tienen cómo hacerlo. Además, si en la universidad nadie tiene la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón, esa razón, que es la razón científica y humanística, debe permitir entonces que sea un espacio para el encuentro. Es decir, lo que ha ocurrido es que ciertamente las universidades han sido un objetivo político. Cuando se transforman en objetivo político por parte de quienes la adversan, sin lugar a duda obliga entonces también a la defensa de carácter político. Pero sin embargo, hay suficiente racionalidad interna, tanto en las autoridades como en la comunidad académica, no solamente en la UCB, sino en todas, para hacer como hacen en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, cuando hay un debate, por ejemplo, por candidaturas presidenciales, el gran escenario son las universidades, no solamente en los Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en la propia Colombia. Es decir, las universidades prestan sus espacios, los rectores, las autoridades son casi los mediadores o los decanos, y eso pudiera ocurrir, si no en esos términos tan formales, pero en otras cosas. ¿Por qué no discutir esta crisis de energía que tiene el país con la Facultad de Ingeniería nuestra? ¿Por qué no discutir esta crisis con la Facultad de Medicina, lo que está ocurriendo? La violencia con las facultades de Ciencias Sociales, Económicas y Sociales, con la Facultad de Humanidades. Es decir, todos estos problemas del país pudiéramos discutirlos nosotros sin ninguna aprehensión, sin ningún dogmatismo, porque la universidad no es dogmática. Allí predomina otra cosa distinta, la fuerza, que es el razonamiento, es la autonomía, en fin, es la flexibilidad, es lo plural. Si esas son las universidades, espacios plurales, donde no hay razones absolutas, donde no hay razón de la fuerza, donde no hay obediencia ni sumisión, sin lugar a duda podemos contribuir para que sea un sitio de encuentro. Y yo creo que para allá vamos a ir, aun cuando obviamente eso pasa por defender lo que tenemos que defender la autonomía y defenderla como espacio para que eso pueda seguir ocurriendo. Lamentablemente por allí un viceministro ha dicho que es un espacio de la derecha para conspirar, y lo dice en el programa de acción inmediata. Hay un programa de acción inmediata que está en la red,
que uno lamenta que se escribe así, donde se dice, entre otras cosas, que las universidades tradicionales, en este caso la UCB será parte de ella, la emblemática, es un espacio de la derecha para conspirar. Eso es absurdo, eso es absurdo. La universidad es un espacio de la razón, del conocimiento, de la democracia, donde concurren distintas concepciones, y con base en ello somos un espacio para ese encuentro. Sin lugar a dudas que podemos hacerlo hacia el futuro, y cuando reconstruyamos este país de forma distinta, en el cual todos podamos coincidir más allá de las diferencias, donde cada razón, cada opinión tenga respeto, creo que allí estamos obligados a ser nosotros un espacio suficiente. ¿Y ustedes han buscado ese diálogo con el llamado chavismo universitario, digamos, con los sectores que están dentro de la universidad, tanto estudiantes, empleados, incluso profesores y obreros, que están identificados con el gobierno? Sin lugar a dudas, sí. Con el gobierno. Sin lugar a dudas que sí. No es fácil, porque cuando se tienen estas actitudes polarizantes, obviamente cada quien descalifica al otro o no confía en el otro. Hay que buscar la confianza, salvo cuando hay violencia, cuando se apela a la violencia, que no hay razón allí, obviamente frente a un hecho de violencia, de coacción, no se puede discutir. Pero con aquellos sectores del gobierno que rechazan la violencia, que creen en el diálogo, que creen que es importante ponerse de acuerdo, se les ha tendido la mano y ellos también han sido receptivos. No son muchos, no son visibles, pero ese esfuerzo se está haciendo. Lamentablemente la polarización y el pensar que el otro es al menos sospechoso o que la razón que tiene el otro no es una razón valedera, eso es muy malo cuando se intenta dialogar. Pero creo que si podemos romper eso, primero excluir la violencia, que condenemos la violencia ciertamente y no pensar que venga donde venga. No, la violencia concreta, así que rechazarla. Y en ese sentido ha habido funcionarios en el pasado, recuerdo al doctor Antonio Castejón, que fue director de la OXXO, que la rechazaba. El doctor Nelson Merente también ha rechazado la violencia cuando ha ocurrido en la universidad. Es decir, hay funcionarios, hay profesores de la UCB que están en el gobierno que entienden que es importante ponerse de acuerdo, y para ponerse de acuerdo obviamente pasa porque hay una regla de juego de respeto mutuo. Yo creo que eso se puede hacer, no es fácil en una sociedad polarizada, y tú lo sabes muy bien como periodista, pero que en todo caso tenemos que hacer esfuerzos para que eso sea posible, siempre respetando y siempre rechazando que la coacción y el irrespeto y la violencia y el no reconocer la autonomía sea un factor con el cual no podemos transigir nosotros, no podemos negociar, no podemos acordarnos con quienes piensan así. Vamos a seguir conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario general de la universidad, luego de la pausa, y me gustaría que dejáramos una pregunta pendiente. ¿Cómo imagina Amalio Belmonte la educación en los próximos 15, 20 años, los cambios que se tienen que emprender para que la educación sea otra cosa distinta a la que tenemos hoy en día? Muy bien. Ya venimos con Amalio Belmonte.